¿Qué fue lo más perturbador que viste en una casa ajena? Hace algunos años estaba haciendo trabajo voluntario con el ayuntamiento de la ciudad, ayudando a las personas a limpiar sus casas después de que el vecindario donde vivía se inundara. Una de las casas pertenecía a una pareja china que administraba la tienda de conveniencia local. Le habían pedido a nuestro equipo que ayudara a retirar la alfombra dañada por el agua de las habitaciones de la planta baja para poder desecharla. Mientras quitábamos la alfombra, nos dimos cuenta de que continuaba en una sola pieza por debajo de una puerta cerrada y entraba en una habitación con llave. Entonces le preguntamos a la dueña de la casa si quería que la cortáramos junto a la puerta y dejáramos intacto todo lo que hubiera dentro de la habitación cerrada, o si prefería abrirla para que también retiráramos la alfombra de allí. Ella respondió: voy a preguntarle a mi esposo qué quiere hacer. Esa es su habitación especial. Aquello provocó varias miradas de desconcierto y nerviosismo entre los miembros de nuestro equipo. ¿Qué podía guardar en su habitación especial un hombre chino de mediana edad que era dueño de una tienda de conveniencia? Finalmente, la esposa regresó con un juego de llaves y nos dijo que podíamos retirar la alfombra de la habitación. Luego abrió la puerta. Todos nos acercamos para ver qué había dentro. La puerta se abrió y reveló una habitación con alfombra cubriendo incluso las paredes, una bola de espejos colgando del techo, un pequeño escenario en uno de los extremos con un sistema de sonido profesional de altavoces, un proyector y, en una esquina, la máquina de karaoke más elegante y sofisticada que había visto en mi vida. Sin duda, era una habitación especial. Una vez mi vecino me pidió que le diera de comer a su gato mientras estaba fuera de la ciudad. Era un buen tipo, de unos 30 y tantos años, vivía solo y tenía su propia empresa de jardinería. A veces nos cortaba el césped cuando estaba trabajando en el suyo con su enorme cortadora profesional. Así que pensé, claro, no hay problema, puedo alimentar a tu gato durante unos días. Lo que no esperaba encontrar era que había versículos de la Biblia escritos con marcador rojo en cada centímetro de cada espejo de la casa. Y había una cantidad extraña de espejos. Había varios espejos de cuerpo entero solo en la sala de estar, todos completamente cubiertos de pequeños versículos escritos en rojo. Después de ver eso, nunca volví a mirarlo exactamente de la misma manera. Edición, para quienes siguen enviándome mensajes diciendo que es normal escribir versículos en lugares donde los verás con frecuencia para estudiarlos o inspirarte, voy a repetir lo que ya respondí más abajo. Puedo entender perfectamente la idea de poner mensajes positivos en un espejo como recordatorio diario. Pero este hombre tenía varios espejos de cuerpo entero en cada habitación, todos cubiertos de escritura del tamaño que normalmente usarías en una hoja de cuaderno con líneas, y todo hecho con marcador rojo. Sinceramente, ni siquiera sé cómo logró escribir tanto sin correr la tinta y mancharlo todo, parece que habría sido muy incómodo de hacer. Incluso el espejo del baño estaba completamente cubierto. Era algo que iba mucho más allá del típico versículo colocado en un sitio visible para servir de inspiración. Puede que encontrar un cadáver no sea algo especialmente sorprendente dentro de este tipo de historias. Pero después de vivirlo hubo ciertos alimentos que nunca pude volver a comer y algunos olores que todavía me revuelven el estómago. Trabajaba para un edificio de condominios. Mi tarea consistía básicamente en abrir los departamentos para que los técnicos de aire acondicionado pudieran entrar a revisarlos. Yo solo era el encargado de las llaves. Uno de los últimos departamentos del día estaba programado para una inspección. Toqué la puerta, nadie respondió, así que la abrí. En cuanto se abrió, me golpeó una bocanada de olor desagradable. Pensé que quizá eran huevos podridos o algo parecido. Entré al departamento y vi pan mohoso sobre la encimera de la cocina. También había un pastel sobre la estufa cubierto de humedad y condensación. Vaya, aquí huele realmente mal, les dije a los técnicos. Entonces miré hacia el dormitorio. Vi a una mujer afroamericana mayor, con un tinte rubio bastante mal hecho, sentada en la cama en una postura extraña,
casi como una pose de yoga. Parecía estar incorporada, pero con la cabeza inclinada hacia los pies de la cama y las piernas cruzadas. Me sentí avergonzado de inmediato. Lo siento, señora. No sabía que estaba en casa. No hubo respuesta. Di un paso más cerca. ¿Señora? Uno de los técnicos habló de inmediato mientras retrocedía hacia la salida. Está muerta, amigo. La única razón por la que lo supo fue el olor y el tono de mi voz cuando dije señora. Me acerqué un poco más. La piel de la mujer tenía manchas oscuras y zonas extrañas. Entonces comprendí que aquello no era ninguna postura de yoga. Era simplemente la posición en la que había quedado su cuerpo sobre la cama. Más tarde la policía me informó de algunos detalles. La persona no era una mujer afroamericana mayor. En realidad era una mujer caucásica joven y rubia. Su última anotación en el diario había sido 10 días antes. Sobre la mesa de noche encontraron frascos de medicamentos y un testamento. Desde aquel día hay cosas que no puedo soportar. La sopa Bonton fue la primera comida que intenté comer unas 8 horas después del hallazgo. Nunca más pude volver a probarla. Y el olor de un refrigerador sucio, especialmente cuando alguien deja comida en mal estado durante días, todavía me provoca náuseas. También dejé de imaginar que un apocalipsis zombie sería algo emocionante o divertido. Edito para aclarar que la narración quizás suena un poco caótica. La escribí desde el teléfono y era la forma más rápida de contar la historia. Como dato curioso, la operadora del servicio de emergencias pasó casi 2 minutos completos intentando convencer al guardia de seguridad para que tocara el cuerpo y verificara que la mujer realmente no seguía con vida. Y, por cierto, recibí el premio al empleado del mes junto con una tarjeta de regalo de $100. Aunque, siendo justos, había sido un mes bastante tranquilo. No era exactamente mi trabajo, aunque supongo que técnicamente estaba ocupado haciendo algo. Llevaba un par de años divorciado y estaba ayudando a mi novia a mudarse a un nuevo apartamento. Mientras guardaba algunas cosas en un cajón de la cocina, encontré una fotografía de cabina fotográfica de unos 15 años de antigüedad. En la foto aparecían mi exesposa y su hermana. Parecían tener poco más de una década de edad. Por un momento me quedé completamente desconcertado. ¿Cómo era posible que una fotografía de mi exesposa terminara en el apartamento al que mi novia acababa de mudarse? Resultó que la explicación era mucho más simple de lo que imaginaba. Mi excuñada había sido la inquilina anterior del apartamento. Aquel era simplemente uno de sus cajones donde guardaba objetos sin importancia y había olvidado la fotografía cuando se mudó. Edición, la verdad es que fue inquietante durante aproximadamente 1 hora. Le enseñé la foto a mi novia y le pregunté si era suya. Ella había estudiado en la misma escuela secundaria que mi exesposa y que yo, así que pensé que quizá podría haber alguna explicación relacionada con eso. Pero no. El apartamento estaba en el sótano de la casa de un hombre bastante adinerado. La siguiente vez que lo vi afuera le mostré la fotografía y él confirmó que mi excuñada había sido su última inquilina. Misterio resuelto. Hace poco más de 15 años era dueño de una pequeña empresa en Vancouver. Vendíamos equipos para trabajos en altura, chalecos de seguridad, arneses, escobillas para limpieza de ventanas y cosas por el estilo. Un día recibí una llamada de un hombre, llamémoslo Brad. Me preguntó si hacíamos recomendaciones de empresas de limpieza de ventanas. Le respondí que sí. Luego me preguntó si podía darle un presupuesto. También le dije que sí. Me dio su dirección y al día siguiente fui a reunirme con él. La dirección estaba en una zona realmente desagradable del sector este del centro de Vancouver. Había algunas empresas industriales, quizás un banco y una enorme cantidad de personas sin hogar con problemas de adicción. Llegué al edificio y parecía un completo desastre. Había cortinas cubriendo las rejas de las ventanas,
Todo estaba lleno de polvo y un cable colgaba de forma extraña sobre la puerta principal. La puerta estaba cerrada. Golpeé varias veces y en ese momento sonó mi teléfono. Era Brad. Me dijo que fuera por la parte trasera del edificio. Toda la propiedad estaba rodeada por una cerca de madera de más de 3 metros de altura. Era imposible ver qué había dentro. Lo encontré detrás del edificio y abrió una vieja puerta de aspecto deteriorado. Lo que vi al entrar fue totalmente inesperado. El patio trasero parecía más impresionante que muchos jardines profesionales. Había un estanque, bambú, una enorme terraza construida con madera de altísima calidad, detalles personalizados de porcelana incrustados en el suelo, un cenador en una esquina y una decoración impecable. Era un auténtico oasis escondido en medio de una de las peores zonas de la ciudad. Brad me ofreció un café expreso y me invitó a pasar. El interior era aún más sorprendente. Parecía la casa soñada de cualquier aficionado a los lujos. Tenía enormes televisores de pantalla gigante, una sala exclusiva para fumar puros, un jacuzzi, una piscina cubierta en la planta inferior y un piso completo dedicado únicamente a su dormitorio. Todo era increíblemente costoso. Mientras tomábamos algunos vasos de whisky, comenzó a contarme su historia. Su padre había trabajado en bienes raíces durante la década de los 80 y había ganado millones. Sin embargo, enfermó de cáncer y falleció cuando Brad todavía era muy joven. Según él, le había dejado dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Brad nunca había trabajado. Nunca se había casado. También comentó que había perdido grandes cantidades de dinero en varias estafas, pero que aún vivía gracias a inversiones y propiedades heredadas, incluido aquel enorme edificio industrial que había transformado en una gigantesca residencia privada ubicada en una de las peores zonas de Vancouver. Finalmente me preguntó cuánto costaría limpiar el edificio. Le di un presupuesto de unos $800 y más tarde aceptó. Lo felicité por la impresionante casa y me fui. Un mes después volvió a llamarme. Esta vez necesitaba encontrar a alguien para realizar algunos trabajos de mantenimiento en su casa, o mejor dicho, en aquel enorme edificio industrial convertido en vivienda. Le dije que podía ayudarlo y me pidió que fuera nuevamente para darle otro presupuesto. En esa ocasión terminamos bebiendo todavía más. Me mostró una sala de juegos que tenía dentro del edificio y creo que incluso vimos un partido de hockey. Después de varias horas conversando terminé entregándole el presupuesto y me marché. Durante la semana siguiente siguió llamándome por distintos motivos. Una reparación aquí. Una recomendación allá. Un pequeño proyecto nuevo. Con el tiempo me di cuenta de que aquello no tenía mucho que ver con los trabajos. Durante aproximadamente 6 meses siguió contactándome regularmente, hasta que finalmente viajó a Londres para asistir a una conferencia que le interesaba. Fue entonces cuando comprendí lo que realmente ocurría. Brad tenía muy pocos amigos. Su familia prácticamente lo había apartado porque no quiso repartir parte de su fortuna entre ellos. Había tenido varias relaciones sentimentales con mujeres que, según él, solo estaban interesadas en su dinero. En pocas palabras, estaba completamente solo. Terminó pagándome miles de dólares en comisiones y recomendaciones para proyectos que muchas veces ni siquiera parecían importantes. Con el tiempo entendí que no estaba pagando realmente por los trabajos. Estaba pagando por tener a alguien con quien pasar el rato. Era un millonario extremadamente solitario que gastaba dinero en encargos y proyectos aleatorios simplemente para tener compañía durante unas horas. Y vivía en la casa más extraña, lujosa e inolvidable que he visto en toda mi vida. Primero la historia corta. La obra de arte hecha con excremento. Un apartamento universitario de alquiler tenía programada una limpieza de alfombras por parte de una empresa administradora. Cuando llegaron, descubrieron que alguien había defecado sobre la alfombra y luego había utilizado aquello para crear una obra increíblemente detallada.
Con enorme cuidado había pintado y tallado en la pared unas ruinas perfectas, similares a las que podrían aparecer en un episodio de una serie sobrenatural, aunque no reconocí ninguna referencia específica. Todo estaba seco, pero el olor era insoportable. Aquello no parecía el típico acto de alguien enfadado con la administración buscando vengarse. Se notaba que había requerido días enteros de trabajo y una habilidad artística considerable. La mayor parte de la obra estaba hecha con excremento. Y ahora la historia larga. Llegué a la casa de una mujer para limpiar las alfombras utilizando el camión de limpieza. Mientras introducía las mangueras en la vivienda escuché fuertes golpes provenientes del piso superior. Ocurrían de vez en cuando. Pensé que sería algún niño jugando bruscamente en una habitación. Comencé a trabajar y poco después escuché gritos seguidos por golpes aún más fuertes. Esta vez las vibraciones parecían sacudir parte de la casa. Pensé, ¿qué demonios está pasando aquí? La dueña de la casa me llamó rápidamente desde la cocina. Se veía muy nerviosa y me preguntó si podía caminar sobre la alfombra recién limpiada. Le dije que sí. Pasó apresuradamente a mi lado y murmuró con evidente molestia. Espero que podamos terminar esto. En cuanto subió las escaleras, todo quedó completamente en silencio. Me detuve unos segundos, preguntándome en qué clase de situación me había metido, pero finalmente continué trabajando. Al poco tiempo escuché el volumen de un televisor aumentando considerablemente. Mientras limpiaba cerca de las escaleras, vi cómo la mujer abría una puerta en la parte superior, se deslizaba rápidamente al interior y la cerraba de golpe detrás de ella. Momentos después regresó. Tenía el rostro rojo y parecía algo agitada. Lo siento, me dijo. No está acostumbrado a tener gente cerca y a veces puede comportarse como un verdadero idiota. Lo mantengo encerrado cuando vienen visitas y lo até por un rato mientras terminas de limpiar. Es mi bebé, pero puede ser muy problemático a veces. Te prometo que te daré una buena propina por las molestias. En ese instante todas las alarmas comenzaron a sonar en mi cabeza. Sentí un nudo en el estómago. ¿De quién estaba hablando? ¿De un hijo con necesidades especiales? ¿Lo estaba maltratando? ¿Debería llamar a la policía? Nunca había denunciado a un cliente. La casa era preciosa y ella era una clienta habitual que gastaba mucho dinero. Si llamaba a las autoridades y estaba equivocado, podría perder mi empleo. Intenté convencerme de terminar el trabajo y hacer algunas preguntas inocentes más tarde para averiguar qué ocurría realmente. El problema era que ningún limpiador de alfombras está preparado para una situación así. No se me ocurría ninguna pregunta inteligente. De vez en cuando seguía escuchando gritos arriba y trataba de convencerme de que provenían del televisor. Llegó el momento de pasar la máquina de extracción. Salí al camión para poner en marcha el sistema de vacío. Cuando el motor comenzó a rugir, escuché nuevos golpes desde el interior de la casa y más gritos, aunque poco después volvió el silencio. Aquello ya me tenía bastante inquieto. Regresé y terminé 3 habitaciones antes de moverme al otro lado de la vivienda. Allí había un dormitorio situado justo debajo del piso superior. Comencé desde una esquina y accidentalmente una pieza de plástico quedó atrapada en la máquina. De inmediato empezó a emitir un chillido agudo y muy fuerte. Entonces escuché 3 golpes enormes provenientes del piso superior. Toda la casa tembló. Un segundo después escuché cómo la puerta de arriba cedía y se hacía pedazos. Aquello no era un niño. Me encontraba atrapado en un dormitorio y la única salida daba al pasillo. Entré en pánico. Intenté recoger al mismo tiempo la herramienta de limpieza, el rastrillo y el equipo para manchas mientras tropezaba con todo. 2 golpes gigantescos resonaron en las escaleras, como si algo enorme estuviera bajándolas en enormes saltos. Solté todo. Corrí hacia la puerta. Al doblar la esquina vi una gigantesca figura gris bloqueando mi camino. Por una fracción de segundo pensé que iba a morir. Parecía una criatura salida de una pesadilla.
Entonces me di cuenta de lo que realmente era. Un gran danés. Un perro tan enorme que, con mis casi 1,80 m de altura, su nariz quedaba prácticamente a la altura de mi barbilla. El animal se sentó tranquilamente y ladeó la cabeza mientras me observaba. La dueña apareció corriendo por el pasillo, gritándome desesperada que no le hiciera daño. El perro inclinó aún más el cuello, me empujó suavemente con el cuerpo y comenzó a frotar la cabeza contra mí buscando cariño. Era un gigante absolutamente inofensivo. Un verdadero bebé. Edito para aclarar algo, los supuestos gritos que escuchaba provenían en realidad del televisor. La mujer había subido mucho el volumen para entretener al perro mientras permanecía encerrado. En aquella época las telenovelas y los dramas televisivos estaban llenos de discusiones y gritos constantes. Mirándolo en retrospectiva, la explicación era bastante obvia, pero en ese momento yo estaba demasiado nervioso para darme cuenta. Cuando estaba en la universidad trabajaba repartiendo pizzas para una pequeña pizzería local en una zona muy adinerada. Vi muchas cosas extrañas e interesantes, pero esta historia es la que más recuerdo. Todo ocurrió a lo largo de un par de semanas. Cuando no estábamos haciendo entregas, los repartidores también atendíamos los teléfonos para tomar pedidos. Un día recibí la llamada de un hombre que claramente estaba ebrio. Unos días después volvió a llamar para pedir pizza y, una vez más, estaba completamente borracho. Pocos días más tarde llegué al trabajo y vi una nota junto a los teléfonos indicando que no aceptáramos pedidos de la dirección de aquel hombre. Había pagado varias pizzas con cheques sin fondos. Volvió a llamar. Estaba ebrio otra vez. Le expliqué que no podíamos aceptar más pedidos debido a los cheques sin fondos. Entonces empezó a suplicarme. Sonaba como si estuviera llorando. Le dije que podía hacer un pedido si pagaba en efectivo. Aceptó. Otro repartidor llevó la pizza con instrucciones estrictas de aceptar únicamente dinero en efectivo. Unos 20 minutos después llamó al local. El hombre no tenía dinero. Quería que el repartidor lo llevara hasta un cajero automático para sacar efectivo. Le dije al repartidor que regresara. Cuando volvió parecía estar a punto de llorar. Me contó que el hombre daba mucha lástima. Estaba completamente alcoholizado y había botellas vacías por toda su hermosa casa. La pizza quedó sobre el horno del local, ya que al final del turno los empleados podíamos comer los pedidos equivocados o no reclamados. Poco después el hombre volvió a llamar. Estaba llorando y rogando que le dieran algo de comida. Le dije que no podía hacer nada. Me contó que llevaba mucho tiempo sin comer. Al final cedí y le dije que, si nadie quería la pizza al terminar el turno, se la llevaría. Pasaron unas horas y la pizza seguía allí, así que decidí llevarla personalmente a su casa. Toqué la puerta. Escuchaba movimiento en el interior, pero nadie respondía. Cuando me di vuelta para irme, la puerta se abrió y el hombre me invitó a entrar. Intenté negarme. Solo quería entregarle la comida y marcharme, pero insistió en que quería pagarme. Entramos en la cocina. Había probablemente un centenar de botellas vacías de vodka. Se sirvió otro vaso mientras sacaba su chequera. Me ofreció una copa y rechacé la invitación. Luego se disculpó por la forma en que había abierto la puerta. Me explicó que varias trabajadoras sexuales habían estado visitándolo y robándole cosas. Mientras escribía el cheque comenzamos a conversar. No recuerdo exactamente cómo surgió el tema, pero intenté decirle que necesitaba ayuda profesional, que debería ingresar nuevamente a rehabilitación. De repente alguien llamó a la puerta. El hombre se puso pálido. Me pidió silencio de inmediato. Probablemente es una de ellas. Seguro volvió para robar más cosas. La puerta se abrió. Una mujer entró en la casa. Yo ya estaba bastante nervioso, imaginando cualquier cosa. La mujer también parecía sorprendida al verme. Entonces se presentó. Era su esposa.
Me dijo que era su mujer y quería saber quién demonios era yo. Le expliqué que solo estaba entregando una pizza. Después de aclarar la situación, ella se mostró algo desconfiada, aunque amable. Entonces me contó la historia completa. Su esposo había recaído en sus problemas con el alcohol. Por eso ella lo había abandonado. Sabía perfectamente todo lo relacionado con las trabajadoras sexuales y otros problemas, y además había bloqueado su acceso al dinero. Ella me extendió un cheque personal para pagar la pizza y me dejó una propina bastante generosa. Después de entregar la parte correspondiente al negocio, dividí la propina con el otro repartidor. Nos tocaron unos $10 a cada uno. Unos días después estaba nuevamente trabajando cuando mi jefe me entregó una carta. La había enviado la esposa. En ella agradecía a mi jefe por mi amabilidad y explicaba que aquel gesto había convencido a su marido de regresar a rehabilitación. Cuando terminé de leerla, mi jefe me preguntó qué demonios estaba pensando. Según él, aquello no era asunto mío y jamás debí involucrarme. Después de eso me despidió. En resumen, sentí lástima por un hombre que llevaba semanas hundido en una espiral de alcohol y terminé perdiendo mi trabajo por intentar ayudarlo. Edición, solo quiero agradecer a todos por los comentarios tan amables y aclarar algunas cosas que quizá no quedaron del todo claras porque intenté contar la historia de la forma más breve posible.